Tenemos el placer de contar con la presencia Aún no ha llegado. de por Zoom estamos con el doctor Castillo Pantaleón. En lo que nos conectemos, quisiera decir que si hay una persona que de estos dos temas nos puede hablar, nosotros quisiéramos darle la agenda, y como es Zoom, que él lo desarrolle. Son dos temas básicos. Número uno, en un momento dado él fue víctima de un poder ejecutivo que consideró que él no debía de desempeñar un cargo que hace muchos años desempeñó, que era, creo que, juez de instrucción de la capital. Y yo quiero que él hable de el brazo político del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, que es el Ministerio Público. Ya eso tiene limitaciones. De los 700 fiscales o ministerios públicos, alrededor de 700, ya 500 o más están mediante un procedimiento de preparación. Ellos se tienen que graduar en Ministerio Público y después aplicar a un concurso. Pero hay 100 y pico que todavía se nombran por decreto. Independientemente de eso, y en razón de que aquí todo el mundo dice, el procurador debe ser tal, parece que por aclamación, que él nos trate estos dos temas. Primero, el poder del ministerio, el del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Y segundo, el tema del nombramiento de una persona que en un momento de su vida habló algo de la ley 168. Si el hecho de que él piense así en un momento quiere decir que el país está en peligro de revisar esa ley, o él tiene otras cosas de qué ocuparse en un momento en que la nacionalidad, la soberanía por la que el doctor Castillo ha luchado tanto con otros sectores, tienen que actuar. Y nosotros también queremos saber si el canciller de la República es el jefe de la política exterior o si es el canciller. Vamos a dejar que Carlos nos conecte con el doctor, que nos va a tratar esos dos temas. Él nos está escuchando y muy seguramente tiene listas algunas respuestas a eso que usted dice. Buenos días, doctor Castillo Pantaleón, ¿cómo está? Gracias. Buenos días, un placer estar en la revista 110. Súbelo. Bien, sí. Vamos a mejorar el sonido aquí en el estudio, sí. Doctor, entonces, con respecto a esta ley que el doctor está diciendo, vamos a ver, ¿ve usted que hay algún apresto para modificarla? ¿Te refieres a la sentencia 168-13? No, doctor, vamos primero con el poder del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Mira, tú sabes que luego de las últimas modificaciones constitucionales desde el año 1994, el Poder Judicial sufrió una serie de transformaciones en una sucesión de 16 años. Ha tenido, por lo tanto, un tránsito a 3 modelos distintos. El primero, en el que la Suprema Corte de Justicia solamente tenía funciones de Corte de Casación. Se le agregó en esa modificación del 94 la función del Tribunal Constitucional y se estableció un mecanismo distinto del tradicional de designación de todo el cuerpo judicial, todo el aparato judicial que antes estaba en manos del Senado de la República. A partir de ahí se atribuyó a la Suprema Corte de Justicia, por lo tanto, esta función de evaluación, designación y supervisión del cuerpo de jueces de todos los tribunales del país. Por lo tanto, eso implicaba un modelo vertical en donde el control, por lo tanto, no solamente era jurisdiccional a través del recurso de casación de las decisiones para ajustarlas a la armonizarlas con el resto del sistema jurídico dominicano, sino también el de que los jueces tenían una dependencia muy directa, y eso produjo mucha distorsión. Luego, en la modificación del año 2010, se creó un mecanismo distinto, que era el de que los jueces iban a ser designados por un consejo de
jueces, es decir, una horizontalización. A la Suprema Corte de Justicia se le sacó la función jurisdiccional de ser tribunal constitucional, porque entonces se creó una jurisdicción especializada, que es el Tribunal Constitucional, y la designación de la Suprema Corte de Justicia, que había pasado de un Consejo Nacional de la Magistratura, que ese detalle me ha faltado del año 94, compuesto por los presidentes de ambas cámaras del Congreso, junto con un representante de un partido distinto en cada una de esas cámaras, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, un juez elegido entre sus pares que iba a ser secretario, y el presidente de la República. Eso se amplió en la modificación del 2010, agregando, porque el presidente entonces quedaba en minoría, el Poder Ejecutivo quedaba en minoría en ese consejo, agregando al Procurador General de la República. Entonces, también está este sistema judicial de cara a la parte penal, que es el Ministerio Público. La designación de su cabeza siempre estaba en manos del presidente, como hasta ahora, pero el resto de la promoción y evaluación del Ministerio Público pasaba a un consejo del Ministerio Público, un sistema horizontal también, corporativizado, y en el que se reserva al presidente de la República, por lo tanto, solamente la designación del Procurador General de la República y algunos de sus asuntos, no todos. Pero obviamente el Poder Ejecutivo no tiene control, por lo tanto, ni sobre la designación del cuerpo del Ministerio Público, de procuradores generales de corte para abajo, ni tampoco de los jueces de los tribunales de la República, desde la Suprema Corte para abajo, todos los demás es parte del Consejo del Poder Judicial. Por lo tanto, ese gobierno de los jueces, ese gobierno del Ministerio Público es algo en la que, para responder finalmente después de esa explicación, para que la gente entienda cómo está funcionando el sistema, eso es lo que está haciendo que el nivel de influencia del Poder Ejecutivo esté mediatizado. De ahí, por ejemplo, que se acusa a la gestión actual del Ministerio Público de haber tratado de controlar el Consejo del Ministerio Público, produciendo ciertas injerencias en los sistemas de evaluación, en las promociones, etcétera. Es decir, ese es el modelo que funciona. Habrá que ver con este nuevo presidente, que es un hombre joven, pero que no es abogado, ha estado en toda su vida profesional y empresarial lejos de los temas propiamente jurídicos, y que tiene una cantidad de asesores y de sectores que pretenden influir en las designaciones de aquellos funcionarios en los cuales él sí tiene decisión directa, como el caso del Procurador de la República. ¿Cuál va a ser su visión de Estado con respecto a la política criminal, al tema judicial, etcétera? Bien, doctor, la pregunta vino porque parece ser que el porcentaje de programa de gobierno del doctor Abinader, aunque no sea de él, el entorno y los aliados están llevando a un punto en que da la sensación de que la lucha contra la corrupción, contra la impunidad, es lo principal. Y realmente entiendo que él, su gran problema es ese y otro que se llama cambio. Es decir, convencernos de que es posible un cambio. Sin meterlo en eso, quiero decirle que con corrupción e impunidad, tenemos un ejemplo que usted y yo vivimos. En el año 2003, cuando se destapó el tema de los bancos quebrados, tuvimos 4 bancos que el presidente Mejía intervino. 1, el Mercantil. 2, el Bancrédito. Y 3, y el principal, el Baninter. Pero un 4º banco se manejó de una forma magistral con lo que dicen ahora justicia restaurativa. El presidente, él fue, no lo llamó, él fue a donde el presidente de un banco que había vendido un banco que se suponía no era viable de ser vendido porque él no tenía el 100% de las acciones ni el poder, pero sí tenía la decisión. Y ese banquero vendió ese banco y el presidente Mejía dice, mira, dejamos todo como está,
pero por favor, devuélveme el dinero que le cobraste al banco tal por vender esta institución. Se devolvió y todo quedó en el olvido. Ahora resulta... Usted se refiere a una muy conocida asociación mutualista, ¿verdad? Es una asociación popular de ahorros y préstamos. Es mutualista. Ok, pero hay un detalle. Ahora he visto que en vez de ir a donde Rondón y decirle, Rondón, dime cuánto tú entiendes que debe devolver, porque yo tengo mis cifras sobre lo que tú... Entonces, llegar a un acuerdo para restaurar eso y agarrar a cada uno de los acusados, cuánto le diste a fulano, cuánto le diste a Perencejo, cuánto dejó de pagar impuestos, y hacer, en vez de un proceso en que un tipo se meta 500 millones de dólares, como hay uno que celebró eso, 500 millones de dólares, y que coja 5 años, 6 años, 10 años de prisión, lo compensa, pero el Estado se queda igualito porque la prisión solamente le sirve para que una o dos personas se regocen porque se vengaron. Entonces, yo le quiero preguntar, doctor, ¿usted cree en la justicia restaurativa? Es decir, devuélveme lo que te robaste y después hablamos. Mira, te voy a agregar otro ejemplo, Julio. ¿Te recuerdas de Bahía de las Águilas cuando el procurador era Abel Rodríguez del Orbe? Sí. Se le dijo, devuelvan los títulos y no vamos a perseguir a nadie. Sí. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Sí. Y efectivamente aquellos que devolvieron quedaron fuera. Pero ¿por qué no se lo hacen a los 3 brazos? Devuélveme los títulos. Devuélveme los títulos. Ahora, lo que yo no entiendo es cuándo es. Yo sé que si tú matas a una persona, la viuda no puede pedir que te suelten, porque hay una cosa que ustedes usan que es de que hay crímenes que no se perdonan con el acuerdo, que son de orden público. Pero cuando se trata de tomar cosas y sin sangre, ¿se puede llegar a esos acuerdos? Mire, usted ha mezclado muchas cosas. Sí, porque son muchas cosas. Lo primero es porque usted y yo sabemos de lo que estamos hablando con el tema del concepto de justicia retributiva. Restaurativa. Restaurativa. ¿Qué es lo que, para que la gente entienda? Son modelos con los cuales las consecuencias de un acto dañoso a la sociedad o a particulares puede ser castigada, pero como un elemento disuasivo, el castigo visto en esa manera, de hacer que el imputado, el responsable, se reintegre posteriormente después de pagar su deuda a la sociedad. Pero siempre ese modelo tradicional que hemos tenido ha sido puesto, vamos a decir, en entredicho, se cuestiona su efectividad. Porque en la antigüedad tuvimos un sistema de venganza privada, ojo por ojo, diente por diente, el castigo como una forma de venganza, era la justicia vengativa. Pero ojo por ojo, diente por diente, y la sociedad terminaba llena de puertos. Entonces, bueno, se inventó hace muchísimos años, muchísimos miles de años, algo que fue una gran cosa, que fue buscar un mecanismo de compensación de los daños. Ahí surgieron los daños y perjuicios. Pero la parte del castigo para la expiación de esto, también porque había un elemento moral, conformó este modelo que es de justicia punitiva, es decir, que la violación de la ley debe acarrear un castigo, una pena, que la persona debe pagar a manera de una sanción económica, multa o privación de un derecho fundamental como es la prisión. La humanidad ha tendido a la eliminación de la vida de la persona, la pena de muerte, porque se le ha considerado un reflejo de etapas de barbarie que la humanidad ha superado. Por lo tanto, muy pocos países conservan la pena de muerte dentro del modelo punitivo, pero la pena de muerte también es una pena. Entonces, el concepto de esta justicia restaurativa va dirigido a un concepto de justicia que procura
el restablecimiento de la armonía y la no exclusión del responsable, dando lugar a un escenario de reconciliación. Y eso es un modelo teórico que tiene su reflejo en muchísimos mecanismos que establecen los modelos penales. Por ejemplo, las penas de servicio comunitario. En algunos modelos penales, por ejemplo, incluso en modelos tribales, en algunos países de Sudamérica hay justicia tribal. Usted mató a un miembro de la tribu, bueno, y dejó una viuda con 4 muchachos. La pena es que la persona responsable de la muerte, pues, y lo mata o lo mete preso. ¿Qué pasa con la viuda y los 4 muchachos? Bueno, tiene que mantener la viuda y los 4 hijos del muerto. Es decir, buscar mecanismos. Vimos, por ejemplo, en una medida de coerción, como un muchacho que le faltó el respeto a la memoria del padre de la patria, lo pusieron a barrer la Plaza de la Independencia. Esos son mecanismos alternativos de solución de conflictos que se están considerando. Eso es parte de la política criminal, porque el Estado es quien persigue y castiga, porque eso fue delegado de lo particular al Estado para mantener la paz social. Entonces, las políticas criminales a veces echan mano de estas herramientas como parte de la política particular que implementa una gestión, aunque eso no está como una alternativa procesal, sino que es la posibilidad que abre el llamado principio de oportunidad, porque el Ministerio Público, al tener el monopolio de la acción pública a nombre del Estado, pues él sabrá si persigue o no y cuándo lo hace, incluso hacer una selección particular de por qué cosas, por qué ilícitos, de un abanico, por ejemplo, de cúmulo de infracciones, de seleccionar cuál de ellas es la que quiere presentar acusación y las otras dejarla fuera, y eso es una cuestión discrecional. Entonces, puede hacerlo el Estado o una gestión de la Procuraduría General de la República en materia de política criminal. Sí lo puede hacer y se ha hecho. Ahora bien, lo cierto es que el historial de las decisiones judiciales, es decir, cuando tú ves la evolución del comportamiento judicial en términos de sentencias, de decisiones efectivas, en materia de criminalidad contra la cosa pública, vale decir, malversación de recursos del Estado, el sistema judicial dominicano saca 0. ¿Por qué? Porque también conjuntamente con esto hay otro escollo que nos obliga a repensar el tema de la política criminal y pensar en esta justicia restaurativa, como usted señala. ¿Cuál es? Que hubo una reforma procesal en el año 2002, que entró en vigor incluso anticipadamente en el año 2003 con la resolución 1920, que es el Código Procesal Penal, que es un modelo fundamentalmente garantista, sumamente técnico y formalista en cuanto a la ejecución de todos los actos de procedimiento que deben ser a pena de nulidad satisfechos para la presentación de una acusación, el ejercicio de las vías recursivas cuando una de las partes entiende que hay una violación legal, la disminución del control de casación en cuanto a la oportunidad de su presentación y la adulteración de la naturaleza del recurso de apelación, una serie de elementos muy técnicos que dificultaron aún más el lograr decisiones. Y por eso hemos visto que desde que se entró el Código Procesal Penal a la fecha, ningún proceso judicial en materia de corrupción, vamos a decirlo en términos genéricos, mal uso de fondos públicos, no ha tenido ninguna decisión. Entonces, habría que preguntarse, este nuevo procurador que va a juramentarse, quien fuere designado, teniendo en cuenta que hay un aparato del Ministerio Público que el procurador no controla su designación, porque es una cuestión que él va a encontrar ya hecha. Un sistema de jueces, que es un cemento que ya se puso duro, que ha sido educado en esa cultura garantista, más con todas las distorsiones en los sistemas de evaluación, promoción, evaluación, todo esto, que hace que tanto el Ministerio Público como el cuerpo jurisdiccional, los jueces, tengan muy mala imagen. Más todas los garantismos procesales harían pensar que el próximo Procurador General de la República muy probablemente
en relación con los expedientes que están en curso no va a poder hacer gran cosa. Y para vertebrar algunos de estos casos, que, atención, hay una sensación de continuum que nos hace pensar que cosas que pasaron hace 12 años, como que fue ahorita, pero realmente no es así. Es decir, hay también un tema de prescripción. Le va a resultar muy difícil dar satisfacción a todas esas expectativas. Entonces, todo eso quise explicarlo desde el inicio para que se entienda el nivel de dificultades que hay. O sea, independientemente de quién sea, usted, por lo que nos ha dicho, para resumir un poquito, habría muchas cosas que podrían acogerse a una prescripción para no ser juzgadas. A prescripciones, a dificultades de presentación de acusaciones, porque tú tienes un tema de que si hay expedientes en curso y hay partes del proceso que están precluidas, tú no puedes volver para atrás con el procedimiento. Doctor, ¿cuál debería ser un perfil que pudiera tener una persona para esa posición de ese procurador especial que tanta gente está reclamando? Se habla de nombres, pero yo creo que también más hay que hablar de actitudes. Tendría que ser una persona un poco despojada de rencor y más apegada a lo que es un procedimiento judicial. Sí, bueno, claro. Lo primero es firmeza, porque la criminalidad contra estructuras de poder, cual que fueren estos, de poder político, poder militar, poder eclesiástico, es decir, quien va a investigar o a someter a algún imputado, alguna estructura que esté revestida de poder y de influencia, por lo tanto, requiere de parte de quien va a ejercer esa acción firmeza, firmeza en el sentido de poder resistir presiones. Segundo, capacidad técnica, porque usted puede ser una persona con un gran carácter, una gran independencia, pero si es torpe en términos técnicos, poco es lo que puede hacer, vertebrando procesos que técnicamente tengan falencias que van a ser aprovechados, esas debilidades del proceso, y obviamente al final de cuentas comprometer el éxito. Porque lo importante es que lo que sea que se curse ante los tribunales dé un resultado plausible, verosímil. Eso también, en términos de firmeza, equivale a no convertirse en una marioneta de sectores. Vale decir, usted no echar más gente en la arena como si fueran cristianos a los leones en la época del circo. Obviamente los cambios de gobierno plantean a veces la tentación a los que sustituyen de ejercer la persecución contra la administración anterior, a veces como un mecanismo de vendetta, otras veces como un mecanismo de canibalización política. Ese tipo de cosas pasan. Pero obviamente cuando hay ostensible comisión de infracciones de ese tipo, tú vas a tener el tema del señalamiento de la persecución política como una de las estrategias de la defensa de los perseguidos, y eso es lógico. Entonces, decir, no, esa es política, aunque todo el mundo sepa que realmente, aunque haya algo de político, en el fondo está todo lo otro que son crímenes que no pueden permanecer impunes. Y luego está el tema de la contención, es el tercer elemento. ¿Qué es la contención? La contención es cuando la persona que ejerce un gran poder tiene que tener autocontrol. ¿Por qué? Porque estas posiciones como Procurador General de la República, fiscal, colocan a su incumbente en la figuración pública. Y la figuración pública termina ejerciendo un poder seductor sobre la persona concernida. Esta persona, por lo tanto, puede embriagarse de esto. Y entonces terminar convirtiendo estos temas en espectáculos de vedetismo. Sí. De protagonismo. Doctor, pero no hay que mencionar nombres. No, claro. Pero busquemos un nombre extranjero para que nadie aquí se sienta aludido. Baltasar Garzón. Baltasar Garzón era un juez, da un paso procesal interesante en base a una convención que convierte la tortura en un crimen internacional, es decir, que permite perseguir a alguien que no es nacional del Estado español, que de un crimen cometido fuera del territorio del Estado español, pero en el cual las víctimas sí eran españolas, 4 o 5 personas, un grupo de personas que habían sido víctimas de tortura. Entonces, en base a eso, de ese concepto jurídico que está contenido en la convención,
que prohíbe la tortura, que lo considera un crimen de lesa humanidad, pues en base a eso él persiguió un ex jefe de Estado. Entonces, eso colocó, independientemente de lo interesante del aspecto penal y del aspecto procesal, convirtió a este hombre en alguien seducido por la figuración pública. Bien. Entonces eso hizo que él ya hacía más cosas para complacer las expectativas, como ese artista que está con un micrófono y no encuentra la manera de bajar. Se convirtió en celebridad. Una celebridad. Entonces eso también, esa contención es fundamental. Por lo tanto, seriedad, capacidad y contención. Bien, doctor. Eso de que sea imparcial políticamente, eso es una ilusión, eso es un mito, porque por la cabeza de nadie puede caber que un régimen va a buscar a alguien con el cual no tengan cierto nivel de cercanía que le inspire cierto nivel de confianza. Recordemos que el procurador de la República es el procurador del rey. En el sistema republicano, nosotros hemos sustituido el monarca por un rey que elegimos a término cada 4 años. Entonces, no es verdad que ningún presidente va a buscar a alguien que le resulte tan desconocido, que luego no quede atrapado en la designación. Esta persona empieza a actuar por la libre, y además también que a este presidente lo pastoreen, porque también las campañitas de prensa son algo que tiende a crear un embudo, y entonces se va acorralando al régimen. No, si no es este, no hay más gente seria. Si no es este, no hay más capacidad. Si no es este, no tendremos resultados. Cuando realmente eso no es cierto, porque el que llegue va a tener todo este corolario de condicionamientos que ya expliqué, y por lo tanto esta persona tiene que tener la suficiente contención, la suficiente capacidad técnica y la suficiente firmeza, también para decirle incluso a sus patrocinadores: eso que ustedes quieren que yo meta preso a fulano, ya no se puede hacer, porque su caso prescribió, porque no hay suficientes pruebas. Hay crímenes que quedan impunes. Bien, doctor. Por dificultad, o sea, también hay que tener el suficiente nivel de firmeza, hasta para aquellos que le han patrocinado, decirle: eso que tú me estás pidiendo no se puede. Bien, doctor, vamos a pasar al otro tema, que son 2 temas únicos. Recientemente terminaron unas elecciones y todo el mundo sabe perfectamente cuál es el poder electoral de cada uno de los partidos que participaron. Y en el peor de los casos, cada uno de los partidos te contaba entre un 35 y un 40% de la votación. Para el PRM lograr un 52 o 53, fue necesario una gran coalición que, por ciento, es muy heterogénea. Y a mí me resultó extraño que uno de los primeros pagos que hicieron a uno de los sectores importantes de esa coalición fue el nombramiento la mención del próximo canciller de la República. No tardó mucho en aparecer un pronunciamiento que él dijo que ese canciller en un momento de su vida dijo que no estaba de acuerdo con la ley 168. Yo quiero que usted se tome el tiempo que sea necesario para que analice primero si eso significa que eso se va a implementar. Si conociendo ese pronunciamiento el gobierno lo nombró para que ejecute la revocación de esa ley. Si los que lo patrocinan, que es un miembro distinguido de la sociedad civil, se sienten pagados con ese nombramiento. Y si realmente nosotros podemos juzgarlo por un pronunciamiento que él hizo en el pasado y que va a estar supeditado a lo que el presidente le diga. Adelante, doctor. Sí. Bueno, el tema de la designación, la indicación de quién va a ser el próximo ministro de Relaciones Exteriores, es algo que en algunos sectores produjo cierto nivel de preocupación, cierta aprehensión. ¿Por qué?
porque tal y como usted señala, efectivamente, cuando se dictó la sentencia 168-13, una sentencia muy larga, con un contenido muy denso, pues, y en un campo en donde no había mucha tradición de estudio, entre aquellos abogados que no ejercen propiamente el estudio de estas materias concernidas, derecho de la nacionalidad es una parte de ellas, que tiene que ver más con derecho internacional privado, que es una materia muy descuidada en los pensos de la carrera de derecho. Sí, aquí la mayoría de los estudiantes de las escuelas de derecho terminan no sabiendo de lo que se trata, y los abogados, la mayoría, no saben de lo que se trata, una materia muy descuidada. El único referente que te dicen, el código de Bustamante, una cosa que se hizo hace muchísimos años. El derecho internacional privado es una cosa muy importante, y la nacionalidad forma parte del cuerpo de estudio de esa materia. Y por lo tanto, muchos abogados se pusieron a hablar muchísimas cosas, temas de derechos humanos, temas de derecho internacional, temas de derecho constitucional, sin entender las muchas implicaciones que eso tenía. Obviamente, el tema de la sentencia, por lo tanto, sorprende al país con cierto nivel de ausencia de nivel académico para el debate. Entonces se dijeron muchísimas tonterías, que la sentencia era retroactiva, que violentaba los derechos humanos, muchísimas tonterías. Al final de cuentas, la sentencia tuvo una sucesión de decisiones posteriores que fueron en la misma dirección, y que conjuntamente con todas las interpretaciones anteriores, antes de la creación del Tribunal Constitucional, que había hecho la Suprema Corte de Justicia en materia constitucional y materia de casación, tiene un hilo conductor invariable. Como las decisiones del Tribunal Constitucional y aquellas dictadas en materia constitucional por la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo a la Constitución modificada en el año 2010, tiene un efecto vinculante, obligatorio para todos los poderes públicos. Ese carácter sustantivo de esas decisiones resulta imposible, su desafío resulta imposible de parte de cualquier poder público, que está vinculado y obligado a su cumplimiento. Por lo tanto, independientemente del discurso que dijese antes de su designación, de su señalamiento como próximo canciller, jurídicamente plantear el desconocimiento es preocupante, pero implementar su violación resulta ciertamente algo que en términos jurídicos no es posible, porque sería nulo cualquier acto contrario a la Constitución o de una decisión como esta, dada por el Tribunal Constitucional, en el sentido de cómo se interpreta el canon constitucional, porque ya no hay otra interpretación posible. La discusión de quiénes son dominicanos está en la Constitución y en la jurisprudencia constitucional, y ya toda discusión es vana, inútil, estéril y reflejo de la ignorancia de quien la promueva. Es decir, ya eso es un cemento duro. Con respecto, obviamente, al tema, también se agregó otro elemento, que fue que en el programa de gobierno del PRM, dado a conocer una semana antes del 5 de julio, pues había un párrafo con respecto al tema del planteamiento de cómo van a ser las relaciones a futuro con el Estado haitiano, que es el Estado con el cual compartimos la isla. Se planteaba todavía el enfoque de la sentencia 168 y todo este tema sobre la nacionalidad como un problema, y eso realmente no es ningún problema, eso ya hace rato que está resuelto. Posteriormente, el canciller, ante estas aprehensiones que expresaron muchos sectores, que incluso quien les habla, pues él dio una aclaración, dijo, bueno, eso está resuelto. Obviamente, cuando él lo dice, también incurrió en un error de apreciación, porque él dice, eso se resolvió con la Constitución del 2010, y eso tampoco es cierto. Es decir, todavía hay algo ahí que queda suelto, que es importante que el canciller, que es un hombre muy, muy preparado, un hombre con un gran prestigio, con muy excelentes relaciones, yo creo que él puede ser un buen canciller, y uno apuesta a eso. Pero con respecto a esa parte, él tiene que entender, y la rectificación es propia de sabios, y ya dio una muestra de sabiduría, porque dijo, yo soy dominicanista, una muestra de sabiduría política, pero también en conciencia de que él, cuando jure el cargo, es jurando haciendo cumplir la Constitución y las leyes, porque él va a representar toda una nación en la política exterior junto con la institución del presidente. Entonces, ahí él dijo, eso se resolvió en el 2010, eso no fue en el 2010, eso está igualito del año 1929. Eso nunca ha estado en cuestionamiento, salvo en la boca de muchos sectores que pretenden endosarle el problema haitiano a la República Dominicana, porque para nadie resulta desconocido que Haití es un país que lo que hace es promover la migración. Entonces, vamos a esperar, hay que darle oportunidad al nuevo canciller que desarrolle su política exterior. Hay muchos, ya Haití no es un problema en los titulares de la República Dominicana, ya todo eso de la sentencia 168 es un tema ya pasado y resuelto. El Estado le va a tocar más bien lidiar con las consecuencias de la situación en cuanto a política interna más que en cuanto a política externa. El Estado tiene que mantenerse también equidistante y no dejarse arrastrar
a todo ese discurso racial que fractura la nación de mayor influencia regional, que es Estados Unidos, que tiene un gravísimo problema de fractura racial, que todo lo ve, cualquier problema a través social, a través del cristal, del color del racismo. Bien. Entonces, todo se refiere... Quiere decir que nosotros podemos pensar que esto de que llegó el momento de la unificación con la llegada de ese canciller y ese pronunciamiento, eso debe dejar, eso es totalmente falso, eso no es así. Eso es imposible, doctor. Digo, salvo que la política estatal tienda a la desestabilización interna, y a mí no me parece que el señor Abinader es un hombre que no nos luce, un hombre articulado, él habla bien, es un profesional, es un empresario, tiene mucha gente inteligente al lado. Eso implicaría desestabilización, porque República Dominicana no puede, y en algún momento también lo dijo, República Dominicana, mira, cuando él dijo hace un tiempo que la comunidad internacional es que tiene que asumir su responsabilidad, a mí me pareció que él formaba parte, sin saberlo, del Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití, que tiene diciendo eso desde el año 94. ¿A usted no le pareció también? Sí, yo creo que sí, pero... Él dijo exactamente lo que los nosotros sectores tenemos nacionalistas están diciendo otra cosa. Sí, pero vuelvo y repito, pero luego con la sentencia 168 hubo todo esto, que yo atribuyo más al desconocimiento de parte de él, porque él no es abogado, pero sí de gente al lado de él, o que está en su entorno, que tiene una visión, tiene una ideología equivocada, y empeorada por un problema de desconocimiento y distorsión, interesado o no. Y otra parte de ellos que también se articula en esas tendencias como parte de un entramado en el que hay un modo de vida, porque también ahí se cobra por eso, que persigue endosarle a la República Dominicana los problemas de un Estado fallido, que es utilizado como fondo de comercio por sectores internacionales, países, grandes empresarios, políticos, que han utilizado y explotado la tragedia del pueblo haitiano para de ello extraer pingües recursos. Estamos hablando de que Haití es un sumidero que solamente con las ayudas post-terremoto del año 2010, vio desvanecerse 12 billones. Billones significan 1.000 millones cada billón. 12.000 millones de ayuda recaudada por la Misericordia Internacional desvanecerse. Por ejemplo, Cruz Roja recauda 600 millones de dólares para construir casas en Haití. Construyó 5 casitas modelo, sin agua ni luz, simplemente la casita hecha. ¿Y el resto del dinero qué pasó? Se lo robaron. O cosas como el ACNUR, el proceso de intervención humanitaria, intervención militar humanitaria, le costó al sistema de Naciones Unidas cerca de 30.000 millones de dólares a lo largo de todos estos años. Y se fue de ahí dejando a Haití igualito de como estaba, y cuidado si peor. Porque no tiene instituciones. Ahora mismo en Haití no hay gobierno, lo que hay es un presidente que está gobernando usted se ha ido por el pero sitio no tiene control del territorio. Doctor, usted se fue por el sitio correcto. Ya el tema del canciller Tao, pero no quiere decir que Haití deja de ser un problema de atención. Pero es de política interior el tema. ¿Ah? Es de política interior. Sí. Por ejemplo, el gobierno saliente le dejó a este país, no al que viene, no al gobierno que viene, al país, el desastre más grande migratorio que puede imaginarse. Implementó un plan nacional de regularización, lo que no solamente nos costó 2 billones de pesos, más de 2.000 millones de pesos, sino que entregaron sin ningún criterio legal, porque ese decreto fue tan mal hecho que incluso se lleva de encuentro la ley de migración, y no se sabe exactamente cuál es el estatus migratorio de lo que tienen esos carnets. Es decir, en cuál de la categoría migratoria están esa gente. Y como eso se entregó sin ningún control ni ninguna de verificabilidad de la documentación que estaba ahí, satisface los requerimientos para alguna de las categorías migratorias de la ley de migración, y no hay control en la autoridad migratoria ni en las de la fuerza del orden de la verificación de la identidad del poseedor de un carnet. Eso dio lugar, y además el carnet tiene escasos mecanismos de seguridad,
tú tienes cientos de miles, más de 250.000 de carnet que se entregaron sin control y no se sabe cuántos millones de carnet clonados, alquilados, reproducidos, falsificados hay. De hecho, cualquier inspector de migración te dice que de casi todo lo que ellos detienen a los haitianos, todos tienen un carnet y no tienen manera de saber si es legítimo o no legítimo. Y ese problema de la presencia de una población no cuantificada, pero muy mal documentada migratoriamente, va a pesar como eje transversal, como una desgracia transversal, en todas las políticas públicas que va a implementar el gobierno cualquiera, el que fue elegido o cualquiera que llegase. Porque tú no vas a poder implementar una política de empleo cuando tú tienes una sobreoferta de mano de obra en los sectores más deprimidos, pero ya está pasando a otros. No sé si vio usted un video de una asociación de bailarinas y de artistas que actúan en hoteles diciendo, bueno, ya nosotros nos desplazaron. El 80-20 del propio presidente en un conclave internacional, él se vanagloriaba de que él miraba para otro lado y violaba la ley. Aquí el Ministerio de Trabajo no se sabe para lo que está. Salud, educación, medio ambiente y seguridad pública, porque en la medida en que tú generas desempleo, tú generas mayor inequidad. Hay un tema también de sobrepoblación, y eso genera muchísimas distorsiones, que no hay política pública que no resulte afectada en cualquier campo de la inversión pública. ¿Usted entiende que la gestión de Luis Abinader y del PRM va a ser fácil porque reciben el país en cero y todo lo que hagan va a ser bueno y no van a tener culpa absolutamente de nada, o tienen una responsabilidad? Mira, responsabilidad tiene todo aquel que administre fondos públicos. Todo aquel. El que está y el que llega. El gran problema es que en este país no hay una tradición o cultura de consecuencias. Y entonces, obviamente, para el resto de la población resulta irritante. Es decir, cuando tú ves que cualquier individuo, por una vinculación con una estructura política, accede a una posición pública y poco tiempo después es una persona que ha cambiado o transformado su condición económica de manera que no hay forma de justificar. Entonces, obviamente, eso genera también, porque la presión tributaria la sufre todo el mundo. Entonces, cuando ves un exfuncionario o funcionario rico, dice, pero ese está con los cuartos míos de mis impuestos, que se está haciendo rico, o con los recursos que se buscan para endeudar al país, que al final de cuentas esos préstamos son pagados también por nosotros los dominicanos que contribuimos. Es decir, que este gobierno está obligado a eso, porque hay muchas ansias de justicia, y es justo que haya consecuencias. Fuera de eso, ¿habrá cambio? Habrá que ver. Yo no quiero hacer ningún tipo de vaticinio. Yo simplemente señalo como jurista, como académico, pero también como abogado en ejercicio, por haber tenido en algún momento de mi vida, hace más de 20 años, alguna función que, por cierto, era jerárquicamente insignificante. Pero no importa la insignificancia, si te hace la cosa más o menos bien, usted puede cambiar cosas. ¿Puede haber desde el Poder Ejecutivo influencia para que haya un cambio en el Poder Judicial, o hay que esperar? Sí, puede hacerlo. De hecho, con quien termine seleccionando la cabeza del Ministerio Público, Procurador General de la República, envía una señal clara de por dónde va. Porque la persona designada tiene que reunir esas condiciones, como le estoy diciendo, que son 3. Seriedad, capacidad y contención. Si esta persona a quien nombran es alguien que va a lanzar cristianos a la arena del circo, o con ánimo de vendetta, las cosas no terminan bien, porque el Procurador General no da sentencia. Quien da sentencia son los jueces. Si el expediente está mal instrumentado, se cae la acusación. Si el expediente no tiene, metes más gente de la cuenta, dañas el expediente. Cada vez que tú haces una cosa mal, tú beneficias la impunidad. ¿Y los expedientes se pueden meter y sacar gente? Mira, el Ministerio Público tiene el monopolio de la acción pública. Eso es uno de los grandes problemas que tiene el sistema procesal actual. ¿Por qué? Porque antes el monopolio de la acción pública no residía exclusivamente en la iniciativa de acusación por parte del fiscal o del procurador general. Existía el apoderamiento directo. Aquí cayó un presidente preso y un procurador y un ministro de las Fuerzas Armadas
con una denuncia querella puesta por un particular. ¿Por qué? Porque el código permitía eso. Ya eso no se puede. Doctor, habría que preguntarse qué llevó el país a considerar que eso era una gran conquista procesal. Bien, doctor, muchas gracias. A mí se me peló la garganta diciendo que eso era terrible y que la institución del juez de instrucción había que preservarla porque era la manera en cómo tú podías controlar o suplir las omisiones del Ministerio Público. Ya eso no se puede, los jueces de instrucción son meros tramitadores de formalismo, de sometimiento, y se han convertido en un filtro de las pruebas, de manera que la libertad probatoria aquí se ha convertido en un mito también, lo que quedó fuera del expediente, para tú incorporarlo después. Eso es prácticamente imposible. Y los tecnicismos son tantos que los procesos, cuando son acusados de alto perfil, pagan buenos abogados, lógicamente, y obviamente ellos ejercen sus competencias profesionales muy bien, y ese es su trabajo. Y terminan eternizando esos procesos, y al final de cuentas el que está acusado y es inocente tiene que pasar el Niágara en bicicleta, y el que es culpable, feliz de la vida porque nunca es condenado, o su sentencia difícilmente se hace definitiva e irrevocable. Entonces, ¿quién ha ganado? El país tiene que ver lo que ha pasado desde el año 2002 aquí. ¿Qué ha pasado? Que la sociedad ha perdido. Pues no hemos visto sentencias de ninguna clase. Bien, doctor, vamos a darle las gracias mil por haber estado con nosotros y tratar esos dos temas que yo creo que quedaron lo suficientemente claros y no se nos pierda tanto. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.